Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Un día muy bonito por acá, directamente desde Argentina, uno de los más grandes saxofonistas de todo lo que es Sudamérica, de todo el continente, porque yo lo he dicho, lo que es nuestro invitado y el buen Marcos de Los Caligari son de los saxofonistas más grandes que yo he conocido, tomando en cuenta también al buen sax, al buen Eulalio, que pues en gloria esté. Pero bueno, dejándome de tanta palabrería, con ustedes directamente desde Los Auténticos Decadentes, Pablo Rodríguez. Saludos, ¿cómo están? Un Maestro, gusto saludarlos. maestro, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy Gracias. en este episodio con nosotros. He querido hacerlo un poquito lo más breve posible porque queremos aprovechar su historia al máximo. Maestro, como dicen en mi Ujú, pueblo, y lo dicen muy bien, comencemos por el principio. ¿Cómo empieza su historia en la música? Bueno, yo empecé bastante temprano, a temprana edad, porque tuve la oportunidad de ir a un colegio que tenía banda de música, un colegio de origen americano, eh, el colegio Ward, que tenía banda de música y entonces ahí a los 12 años comencé a tocar el clarinete, porque y tenía una banda de concierto, había tres actividades. Había, sí, había una banda de concierto, una banda de desfile y también había un grupo de jazz. Bueno, en este último me integré un poco más adelante, pero ya de movida tuve relación con el lenguaje, con la música escrita y con el clarinete, que es como un antecesor del saxofón. Y después, más adelante, empecé a tocar el saxofón y fui al conservatorio. Maestro, Escucho algunos ruiditos, no sé si me estás queriendo decir algo. no, creo que es cosa de la interferencia que siempre hay en el internet. Maestro, una duda. ¿Por qué Ah, ok. empezamos con el clarinete? ¿Qué le llama la atención a Pablo del clarinete? ¿Por qué tal vez, no sé, los metales? ¿Por qué el clarinete? Bueno, yo en realidad acudí a la escuela de música y pedí por el saxofón, pero no tengo certeza, pero me da la impresión de que el director de la escuela de música me vio como dijo, este se va a dedicar a la música y entonces me dio el clarinete, que es un instrumento que tiene como más bibliografía, más historia, porque el saxofón es un instrumento que fue inventado en 1850 más o menos. Entonces, hay muchas partes de la historia de la música en, la, en la que el saxofón no participaba, digamos. Como que, y el clarinete sí, como que en la época de Bach, en la época de Mozart, el saxofón no existía y el clarinete sí. Eh, Después en el jazz tradicional, primero fue el clarinete y después se incorporó el saxofón. Entonces, creo que es como la manera mejor en la historia del saxofón es empezar estudiando el clarinete. Y supongo que el director de la escuela de música, viendo alguna aptitud o viendo como que este, por ahí me dijo, vos querés tocar el saxofón, pero yo tengo esto para vos y me dio un clarinete. Y, y es algo que yo agradezco porque es como que hice como un recorrido que es como histórico, empezar con el clarinete y después seguir con el saxofón. Maestro, eh, ¿qué tan complicado es empezar con un instrumento como ese clarinete, que como usted lo dice, es uno de los más, con más historia, uno de los instrumentos con más historia y más antiguos, obviamente. Pero qué tan difícil es empezar con el clarinete y pasarse al saxofón. Hablamos de que los dos manejan cañas, pero
pues no porque sean parecidos los instrumentos se tocan iguales. Bueno, tal vez justamente es un poquito más complicado en algunas cosas el clarinete, pero es como que te prepara para tener una mejor técnica en el saxofón de alguna manera. Porque es un poco más exigente en cuanto al manejo de la columna de aire, eh, tiene más tendencia al chiflo, a chiflar. Es como que el saxofón es como más estable de alguna manera, pero en los saxofones agudos como el soprano o el sopranino, por ahí es un poco más complicada la afinación, porque requiere una más precisión en la embocadura y mejor manejo de la columna de aire, cosa que el clarinete te da naturalmente, digamos. O sea, como que las dificultades del clarinete ayudan a tener una mejor técnica en el saxofón, cosa que, por ejemplo, en el saxofón, si empiezas estudiando el saxo tenor y después te quieres pasar al soprano, se te hace un poco más complicado que si arrancas estudiando el alto y te hace mucho menos complicado todo si arrancas estudiando el clarinete, por una cuestión de, em, de precisión que exige el instrumento, el clarinete, que es de la misma familia, es de los instrumentos de caña simple. Luego están los instrumentos de caña doble, como el oboe, el fagot, que ya son muy distintos y no ayudaría en comenzar por ese lado. Ok, es una interesante respuesta. Y entonces, maestro, ¿usted recomendaría que nos empezáramos siempre en este sentido, no por lo más simple sería, o sea, en este caso, empiezas por el clarinete y ya te vas acostumbrando a la caña y ya vas pasando a otro instrumento, ¿no? Porque como usted dice, mucha gente empieza con el tenor o empiezan con el barítono o con otros saxofones que no sé cómo se llaman, que son más grandotes y luego se quieren regresar al alto y pues no saben ni cómo manejarse. No, no, lo ideal y lo que recomiendan lo que los maestros en general es comenzar con el alto. No hace falta esto de empezar con el clarinete para dedicarse al saxofón. No sé si lo recomendaría, pero para estudiar el saxofón es el alto. Ok, maestro, ¿usted se acuerda de qué marca fue su primer saxofón? Más o menos, del color. Em, Yo empecé con un Selmer de fabricación americana, un Selmer Bundy, que es un instrumento de estudio. Después, cuando pude tener un profesional, tuve primero un Yamaha. Tuve un par de saxos Yamaha y ahora finalmente estoy con el Selmer, pero con el francés, con que es otra calidad. El Selmer americano no es como es un instrumento de estudio, no es profesional. En cambio, en Selmer francés hay modelos muy buenos. No, sí, y el Selmer París, en saxofones es una cosa bárbara, no, es una cosa impresionante. Maestro, eh, entrando ya, me dice que entra al conservatorio, entra allá en su país. ¿Cómo era la presión de estudiar música y estudiar el colegio normal? ¿Cómo era para usted, para un joven, estudiar esta parte? Bueno, yo arranqué en el conservatorio y era como que no contaba con apoyo familiar, como que, como dicen en el tema de la guitarra, era como que en mi casa se opinaba que la música era un buen hobby, pero no era una profesión. Entonces, durante un tiempo tuve que mantener estudios por otro lado, eh, como para dedicarme a otra cosa. Entonces, estudié durante un año, estudié también la carrera de agronomía, como, y este,
Pero bueno, finalmente ya ahí como yo empecé a estudiar música como a los 12 años, a los 15 ya ingresé en el conservatorio y más o menos a los 19 ya estaba teniendo algunos trabajos interesantes, por lo cual pude apostar a la música y abandonar la carrera de agronomía, que era como el mandato paterno, ¿no? Digamos, con lo que querían que yo cumpliera como para tener una profesión. Este, pero bueno, como empezó a funcionar más o menos bien lo de la música, ya hice la apuesta por ese lado y, y pude dedicarme de lleno. Maestro, ¿y cómo aparecen los decadentes en su vida? ¿Cómo empiezan en esos primeros trabajos o esos primeros trabajos fueron antes de los decadentes? Cuéntenos un poquito sobre esta parte de su historia. Sí, y yo empecé un poco antes que los decadentes. Este, empecé trabajando con varios cantantes como Juan Carlos Baglietto, Horacio Fontova, y después he trabajado como sesionista, grabando en los discos y haciendo presentaciones, las presentaciones de esos discos en la capital, con músicos como Fito Páez, con Soda Stereo, con Charly García, con los Enanitos Verdes, con los Ratones Paranoicos, con los Piojos, con una cantidad de artistas. Eh, Todo eso fundamentalmente en la década del 80. En la década del 80 tuve participación con muchos artistas, Nito Mestre, Ignacio Copani, eh, la banda La Torre, bueno, con una cantidad de que grababan los discos y tocaba en la presentación de esos discos, pero no formaba parte de estas bandas. Entonces, en esa dinámica conozco a los Decadentes cuando participo como sesionista, como músico de sesión, en el disco Mi Vida Loca en el año 94. Eh, y ese disco fue como que de alguna manera ellos sintieron algo porque, bueno, yo al participar en el disco generé como armonizaciones de la sección de vientos, que ellos se dieron cuenta que funcionaba mejor la sección de vientos así, como tocando en armonía, no todos unísono. Y entonces cuando tuvieron una diferencia con el saxofonista de la banda, se acordaron de mí y me llamaron, pero eso fue recién en el año 97. Eh, y la década del 90 aquí en Argentina, con una política económica de un presidente que tuvimos durante 10 años, Menem, eh, estuvo signada por el, por la relación de la moneda muy conflictiva para nosotros, de modo tal que los artistas iban mucho a grabar al exterior. Entonces el trabajo en Argentina cayó bastante durante ese periodo, como grabación, como sesionista. Entonces, cuando me convocaron los Decadentes como para integrarme al grupo, eh, como que me salvé, digamos, porque había bastante poco trabajo, siendo líbero, trabajando como sesionista, había muy poco trabajo grabando discos por ese motivo de que los artistas sí preferían irse a grabar a Nueva York o a Inglaterra y grababan con sesionistas de otra procedencia. Ok, No sé si fui claro. sí, 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 no, y es interesante porque eh, en algunos momentos la gente cree que uno llega a una banda y estuvo uno ahí y que no ha hecho uno nada más dentro de la música más que eso. Y ahorita enterarnos que estuvo con muchas más bandas, es impresionante conocer el currículum que ya tenía antes y cómo llegó a Los Decadentes. ¿Se acuerda cómo fue su primer show con Los Decadentes? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se sintió? ¿Los nervios? ¿Cómo fue ese primer show que tuvo con Los Decadentes? Bueno,
Este, los primeros shows que tuve fue como con la presentación de ese disco que grabamos en el 94, este, en el cual estábamos la sección de vientos invitada y la sección de vientos de la banda. Y la sección de vientos invitada tocábamos con partituras y la sección la sección de vientos de la banda tocaban sin partituras, todos unísono y era bastante descalabrado. Lo interesante fue cuando eh, años después, cuando yo me integro en la banda como miembro, que dicho sea de paso, la banda desde el 86 se formó en el 86 y desde el 86 hasta el 97 ya eran 11 años de historia y el único que había cambiado en todo ese tiempo era el baterista y habían cambiado de baterista y de saxofonista. Los demás son todos los mismos desde siempre. Y es una banda que se maneja como una sociedad, es como, es como los equipos como las bandas de garage, así como que tenemos trato igualitario, digamos, opinamos todos, las cosas se resuelven, cuando hay diferencias se resuelven con votación, cobramos todo lo mismo, es una... Y son cosas que no parecen por ahí tan importantes, pero hacen que se sienta como una familia. Eh, y bueno, yo comencé a trabajar entonces en el 97 como miembro de la banda y entonces las primeras reuniones que teníamos yo decía, este, les digo, no les digo, porque en un momento me preguntan, ¿qué te parece cómo trabajamos? Y, y era bastante, faltaba un poco de organización, era bastante caótica la manera de trabajar. Entonces yo me digo, les digo, no les digo. Y como me preguntaron, digo, bueno, les digo. Y entonces empecé a bajar este, así consignas como por ejemplo, eh, que digamos, che, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, pero sin decir para qué pasamos de nuevo el mismo tema, sin plantearnos qué es lo que queremos mejorar. No, es como que por ahí no pasa nada. Vamos a replantear que lo queremos pasar de nuevo, pero para ver qué cosa. O después o consignas como cuando paramos todos de tocar y ustedes siguen practicando una parte, no la practiquen al mismo volumen de cuando estamos tocando todos juntos, porque no hagan chistes por el micrófono. Así como que empecé a bajar dinámicas de trabajo como para trabajar un poco más organizadamente y las incorporaron. Eso fue como muy... Che, quedamos en no hacer bromas por el micrófono, ¿entendés? Como que después entre ellos mismos se bajaban las consignas, se ponían de acuerdo en trabajar de esa manera más ordenada, más organizada. Y entonces durante un tiempo era como que fui como el maestro ciruelo, onda como que me daban bola en cuanto... Y eso creo que hizo que la banda se aprolijara bastante en esa época en que yo empecé a trabajar con ellos. Y eh, yo había visto antes a la banda y me parece como que si hubieran querido que entrara antes, tal vez no se hubiera podido, porque yo entré en un momento en que coincidió con una maduración de los distintos personajes de la banda. Como que ya estaban en los 30 y pico. Si los hubiera agarrado antes, eran más caóticos. No sé si hubiéramos congeniado. Entré en el momento justo, me parece. Sí, yo creo que las cosas se dan cuando tienen que darse, ¿no? O sea, las cosas te llegan cuando deben ser. Y wow, con razón, mucha gente dice que Pablo Rodríguez es el corazón de la banda, porque él los unió en algún momento. Porque sí, digámoslo, a veces los proyectos pues se llevan de cierta manera y no falta que el músico que llegue y dicen, bueno, yo propongo que trabajemos así y cuando empiezan a ver que dan resultados,
em, se empieza a trabajar ya de esa forma. Em, ¿Cómo era para Pablo Rodríguez llevar la fama encima? Porque ya la banda ya era famosa, ya era conocida, ya la gente ya empezaba a conocer a Pablo Rodríguez, y sabiendo que la banda casi nunca, o más bien no ha cambiado mucho de integrantes, ¿cómo era para Pablo Rodríguez vivir con esta, pues con esta fama, con esta parte de que pues ya lo reconocían más, ya le pedían fotos, ya un autógrafo, no sé cómo era para Pablo en ese momento vivir la fama? Bueno, no sé, yo no siento como que como que no se me ha subido a la cabeza, como que este, no, yo me siento muy agradecido de poder vivir de un sueño que yo ya, como te contaba, a los 12 años empecé a tocar música y empecé a soñar vivir de esto y bueno, eh, la, ha superado, mi vida ha superado los sueños. Tengo más de lo que pensaba, reconocimiento. eh, entonces, a mí me sale ser muy agradecido y, por ejemplo, tú por ahí lo habrás visto, que de pronto cuando la gente nos acosa como para foto, para autógrafo, yo me presto y me dedico, estoy mucho tiempo dedicándome a eso, por ahí firmando cientos de autógrafos en una oportunidad, salida de un teatro o sacándome fotos y poniendo una buena sonrisa para cada uno. Es como que yo lo vivo más que como con engreimiento más que con engreimiento con gratitud. A mí me parece que, y eso a veces cuando alguno, por ahí cuando escucho, en algún momento está molesto y se pone así como medio como fóbico, yo por ahí le digo, dale, trato de llevarlos para este otro lado, de sentirse agradecido, Eh, que me parece que es lo que corresponde. Correctamente. No, y digámoslo así, los auténticos decadentes nunca, al menos, nunca se ha escuchado que digan, no, es que son los creídos. Yo debo reconocer que, que con el que más tengo contacto o amistad es con el maestro Eduardo Trípodi, y debo decir que yo nunca he visto que lleguen, no, ¿sabes qué? No, no se puede, no te vamos a dar un autógrafo, no esto. La única vez que vi molesto tal vez a alguien fue a Gastón, y hasta eso cuando le ofrecieron una playera de un equipo del que él no era hincha. Entonces, pues bueno, pues, eso creo que ya son gustos personales. Maestro, ¿alguna vez le han pedido que firme algún saxofón? Sí, sí, me lo han pedido. Me lo ha pedido, el primero que me pidió eso, mira, actualmente es un amigo mío, chilango de México, Alejandro Ramírez. Él me ha pedido que le firme un saxofón y después me han pedido en Guadalajara, creo, aparecieron como tres, cuatro saxofonistas con sus saxofones para que le firme a cada uno. Este, no me acuerdo, me habían comentado el nombre de un grupo que pertenecían, como algo de Pinto, no me acuerdo bien el nombre, pero sí, pero el primero me acuerdo bien, fue Alejandro Ramírez, hace muchos años. Wow. ¿Y qué se siente? ¿Se siente extraño? ¿Se siente raro? ¿Se siente bonito? ¿Cómo se siente Pablo Rodríguez después de que le dicen, ¿me puede usted firmar mi saxo? Bueno, yo lo vivo así como con cierta responsabilidad de mantener un nivel. de, si uno siendo referente para gente que se dedica a lo mismo, es como que eh,
siento eso, que siento la responsabilidad de tener un nivel. Ok, maestro, estamos hablando de la época de los 2000, regresando un poquito al tema anterior. em, los decadentes empiezan a ser ya conocidos en Centroamérica, Latinoamérica totalmente, todo habla hispana, y llega el punto en el que la gente empieza a seguir a los decadentes por la canción de Loco o Tu forma de ser. ¿Cómo se empieza a sentir ese boom de que ya en países que nunca podremos imaginar, hablando de que esta canción ha llegado hasta Asia, Europa, África? ¿Cómo se empieza a sentir Pablo Rodríguez al ver que ya la banda ya es conocida a nivel mundial? Bueno, un poco exageras porque en Asia y en África no hemos ido a tocar. Después en Europa hemos tocado en España, en Italia una vez fuimos a Italia, una vez fuimos a Suiza, Alemania fuimos un par de veces, Inglaterra también. Pero bueno, es sorprendente. A veces recuerdo, por ejemplo, un festival creo que fue en Zurich, en Suiza, que fuimos a tocar un festival en que eh, la gente no hablaba en castellano, pero la segunda vez que hacíamos un estribillo ya lo estaban cantando y eso me sorprende mucho, pero yo lo vivo más como un logro de los autores, fundamentalmente la persona que siento que se tendría que enorgullecer más de algo así es Jorge Serrano, porque él es el compositor de, de unas canciones que tienen unas letras que con frases simples, con frases, tal vez frases hechas, cosas que están en la costumbre de la gente expresarse de esa manera, él llega a lugares nuevos con frases hechas y como y tiene como el clima o la manera de decir muy acertada, está muy pulida su expresión y en lo musical también la relación de la letra con la música está muy lograda y entonces la gente lo canta, por ejemplo, en Corazón, yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos, casi nunca lo canta él se suena la introducción y pone el micrófono hacia la gente y la gente canta la frase y creo que si fuera mi composición me moriría de orgullo, me emocionaría cada vez que pasa eso, creo que a él le pasa, pero bueno, yo lo vivo como con la alegría de estar trabajando con alguien muy idóneo en lo que hace, pero no lo vivo como un triunfo personal, digamos, es como, siento que no es un mérito mío, sino algo de lo que disfruto, de tener compañeros tan talentosos. Haciendo una Porque referencia. también, Ujú. Sí, maestro. Ernesto, tenemos varios compositores en la banda que son geniales. No, que ni que la banda es, como decimos aquí en México, es un estucherías que son una cosa bárbara. Em, Haciendo referencia a lo que me comentaba, no, hay publicaciones en donde sí, gente de otros países sí conoce la música de los decadentes, aunque ustedes no hayan ido todavía por allá, sí hay gente, y además tomemos en cuenta que hay muchos latinos o muchos personas que vivieron en el continente americano, que están en otros países y que pues conocen la música de los decadentes y que allá han hecho sonar la música y que han ayudado a que otra gente comience a escucharlos. Em, Nos piden que le preguntemos cómo vive el Unplugged de MTV, cómo lo vive desde el punto de vista personal de Pablo Rodríguez, cómo es esta parte, em, cómo se siente ahí
Pablo Rodríguez al ser reconocido, ¿cómo lo vive en esta parte? ¿Qué me preguntaste del Unplugged que hicimos para MTV? Ajá. ¿Cómo lo vive Ah, Pablo sí. Rodríguez desde su perspectiva? Bueno, bueno, ahí en el Unplugged tuve la oportunidad de sacar del armario viejos instrumentos. Ahí justamente saqué el clarinete para el tema Amor, un clarinete bajo para el osito de peluche de Taiwán, eh, saqué la flauta para tocar Loco, Tu forma de ser, o para tocar varios temas. Las cumbias, así como Corazón, también la toqué con el clarinete. Y bueno, lo viví con una gran alegría porque, por ejemplo, de Café Tacuba estuvo participando con nosotros Rubén y, y él, por ejemplo, eh, me elogió mi interpretación con el clarinete y bueno, son cosas que yo la viví así como con cierto orgullo de que me escuchara y que le gustara escucharme tocar el clarinete o la flauta, porque después en Loco hice con la flauta también un solo. eh, Tuve oportunidad de tocar el saxo barítono, onda, el saxo soprano. Es como que pude sacar del arcón, así, distintos instrumentos, distintas sonoridades. Nos dimos el gusto de remozar, de renovar arreglos a temas que veníamos tocando, pero darles otro giro, se vive como con mucha expectativa y con una alegría de poder renovarse, de poder recrear de los temas desde otro lugar. Fue muy bueno. No, fue algo excelente. Y ¿cuál fue la canción que le disfrutó más en ese unplugged? En alguna amor, loco. ¿Cuál fue la canción que más disfrutó tocar en ese concierto? Eh, varias, pero recuerdo que en Corazón estaba, porque en Amor con el clarinete tenía una parte que es como que es un obligado, como que no era como que tocaba cualquier, o sea, como que tenía que tocar siempre la misma frase, el solo ya está como escrito, digamos. Pero recuerdo que en Corazón era como que improvisaba mucho, como que hacía un clarinete más del tipo de New Orleans, del jazz tradicional. Entonces ahí como que lo disfrutaba porque no era, era siempre distinto, era como que era una creación del momento y eso como que tiene otro nivel de disfrute. Genial, y es una muy buena respuesta. Entrando a una parte donde nos pidieron hacerle unas preguntas, nos preguntan aquí, ¿cuál ha sido el concierto fuera de Argentina que más ha disfrutado? Bueno, recientemente hicimos una presentación con los Out of Control Army, una banda de vientos mexicana. Eh, Estuvo tocando con nosotros en la presentación que hicimos en la Plaza de Toros el año pasado, creo que fue. Y entonces ahí extendimos los arreglos de los vientos de los decadentes, los extendimos como para nueve vientos. Habíamos cuatro saxofones, dos o hasta tres trombones y tres trompetas. Entonces, este, eh, hubo que reescribir los arreglos, cosa de la que me ocupé yo,
y como que fue, lo hice como, me divertí escribiendo para Los Nueve Vientos, haciendo las armonizaciones y después la presentación fue muy buena. Esta banda mexicana Out of Control Army son una banda de ska con todos vientos. Son muy buenos músicos y disfruté mucho trabajar con ellos. Fue una de las presentaciones que más disfruté esta que hicimos en la Plaza de Toros el año pasado. Sí, no, y Hicimos una película también, Monumental Decadente. ahorita íbamos a ir hacia la película. Decía yo de Control Army, Chingui, que es el líder de los saxofonistas, es una cosa bárbara. Aquí ya lo tuvimos también de invitado, y Chingui es una cosa de otro mundo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, tengo el contacto de él, es como que quedó una relación muy buena. Si le mando, aprovecho para mandarle un saludo, que cuenta con mi mayor aprecio. Los Paco también, porque hay un Paco trompetista, un Paco trombonista. Bueno, la verdad que quedó muy buena relación con todos ellos, pero sí, con Chiwi especialmente. Es una persona muy cálida, muy linda persona. No, es un amor de persona. Llegamos a este punto de la película de Los Decadentes, película que aquí en México, yo en lo personal puedo decir, fue abarrotada. Veías que una hora antes ya no había boletos y los cines trataban de meter más y más y más funciones. A veces hicieron un poquito de lado algunas otras producciones. ¿Cómo lo vive Pablo Rodríguez? Porque después vienen a México, hacen más eventos, están en el Metropolitan, están en otros escenarios icónicos para nosotros en nuestro país. ¿Cómo se vive primero la película y cómo se vive después la euforia después de la película? No, no, no sé, no. Eh, no ha cambiado mucho para mí. La verdad es como que fue divertido hacerla, pero no, eh, no se me mueve nada, ¿no? Como que me gustó hacerla, pero no siento que haya cambiado después de eso, no. Sigue todo igual. Si hiciéramos otra, estaría buenísimo. No, estaría increíble. Nosotros aportamos, si es necesario, también apoyamos para que se haga otra película, porque de verdad, y todavía hace no mucho, empezamos a ver publicaciones en redes sociales de que, oigan, ¿y dónde puedo ver la película de Los Decadentes? Y oigan, y buscándola en sitios y plataformas, porque de verdad hay gente que se quedó con las ganas de poder verla. Eh, Yo la vería de nuevo también, sí. sí, 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 sí. Maestro, entramos a la parte donde seguimos con las preguntas ya casi finales. Nos decían, canción favorita de los Decadentes. Bueno, hay varias, pero una de las que casi no puedo evitar que me emocione es Viviré por siempre. Ok, Después, eh, a mí no me importa el dinero, eh, con Julieta Venegas, realmente creo que es como una declaración de amor de las más lindas que he visto en una canción. genial. Me quedo con esas. Em, Siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿con quién de los Decadentes nunca se iría a vivir y por qué? Usted, ¿Cómo? ¿con quién de los ¿Con quién de los Decadentes decadentes? no viviría usted? O sea, ¿con quién diría, sabes qué, me tengo que ir a vivir con alguien, pero contigo no? Bueno, eh, hay varios con los que estaría difícil vivir, pero eh,
Se me ocurre, no sé, no, en realidad no lo sé, pero se me ocurre que convivir con Cucho sería bien difícil. No, pero si Cucho es un amor de persona. Sí, sí, pero otra cosa es convivir. Me acuerdo, en una oportunidad en un hotel en España compartimos la pieza con Cucho y cuando yo llegué, tenía como que se le había desbordado el baño y entonces usó todas las toallas, tenía todas las toallas mojadas. Era como que me quedé sin toalla por estar en la habitación con Cucho. Y entonces, creo que esa fue debut y despedida, fue la única vez que compartimos pieza con Cucho. Y me parece que es un poco eh, caótico, como que sería complicado convivir con él. Ok, Es una pregunta delicada esta que y ahora, con la contrapregunta, ¿con quién sí sería vivir de los miembros de los decadentes? eh, y hay muchos que son muy respetuosos y, y que son así como eh, Este, además de respetuoso y como que no sería difícil la convivencia con es una persona muy interesante por lo erudito es Serrano. El maestro Serrano es una persona que eh, siempre tiene alguna referencia en cualquier tema que abordes con él, sabe, tiene conocimiento, porque es alguien que lee mucho y hace muy interesante conversar con él. No, y yo creo que más de una persona diría, o ha respondido lo mismo. ¿Quién no quisiera estar 5 minutos en una plática con el maestro Serrano? Eh, Siguiente pregunta, canción favorita argentina. Eh, no me acuerdo del nombre, pero hay una banda argentina que hacía blues que se llama Manal. Y no me acuerdo el nombre de la canción, pero hay una que decía, hoy adivino qué me pasa, ¿por qué mi nombre no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué soy y no soy? Porque hoy nací, hoy recién hoy. El sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Bueno, Manal es como algo prehistórico, es de la década del finales del 60, principios del 70, una banda de blues en Argentina que cantaba blues en castellano y bueno, yo era fan desde muy chico, así que este, por ahí estaban mis canciones preferidas. Producción me acaba de Lo que pasar te el, marca bien de pequeño, ¿viste? Te queda a fuego. Producción me acaba de pasar el nombre, se llama ¿Por qué hoy nací? Canción de 1970. Mirá, bien ahí. Bien, producción, como siempre rifándosela. Siguiente pregunta. Esta es un poco complicada, no sé cómo responderla. ¿A quién prefiere Pablo Rodríguez? ¿A Gardel o a Piazzolla? Y yo soy músico. Gardel es un cantor, una personalidad, eh, ha sido actor y todo, pero Piazzolla es un músico, tremendo músico. Eh, yo me quedo con Piazzolla, que no es intérprete, sino que es un músico con todas las mayúsculas. Muy excelente respuesta. Preguntando un poquito más sobre los gustos de Pablo Rodríguez, ¿a qué equipo es hincha Pablo Rodríguez? No, 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 no. Me gusta el ciclismo, me gusta el atletismo, pero no le voy al fútbol. Ok, porque sí, por ahí había comentarios de que era xeniense, pero
Ya lo descartamos. No. Ok, comida favorita de Pablo, tanto Argentina como de algún otro país. Eh, y yo soy de la carne roja, el asado. Ok, Sí, sí, el asado o el puchero. y de algún otro país, Chile, Chile, Colombia, México, ¿alguna otra comida favorita? Bueno, guacamole. El guacamole va con todo. Perfectamente. La próxima vez que vengan a Puebla, les vamos a enseñar lo que son las semitas poblanas para que conozcan. Igual es carne, nada más que preparada diferente, pero vamos a mostrarles gastronomía de nuestro país y de nuestro estado. Eh, Maestro, hablando un poquito en tema serio, ¿qué recomendación le da usted a los nuevos músicos que a veces, como lo platicamos antes de empezar a grabar, a veces creen que los sueños se van a cumplir al otro día, que un día están tocando, un día dicen voy a tocar tal instrumento y al día siguiente ya quieren estar en el Madison Square Garden, en el Carnegie Hall, en todos estos grandes escenarios? ¿Qué consejo daría Pablo Rodríguez para estos nuevos talentos que no quieren a aceptar que las cosas llevan un proceso y que todo lleva un tiempo? Bueno, mira, yo me voy a referir a esa época en que era sesionista, en que tocaba con un grupo y tocaba con otro. Eh, Afortunadamente en esa época yo estaba estudiando como con todo. Estaba teniendo varios maestros en distintas áreas, tenía eh, audio perceptiva, piano complementario, armonía, contrapunto, y maestro de instrumentos, de saxofón, maestro de flauta. Ya la búsqueda del maestro es como un trabajo, porque por ahí vas a tomar clases con alguien y no te gusta, pero le tienes que dar un tiempo para realmente ver si vale la pena o no. Y después, si no te convenció, buscar otro maestro de la misma área, del mismo instrumento, y así ya eso es parte del proceso. Pero una vez que tenés el maestro que te gusta, también tenés que tener una permanencia ahí. Yo cuando me dedicaba a sesionista, iba a grabar con uno, iba a grabar con Andrés Calamaro, iba a grabar con Nito Mestre, con David Lebón, en esa época en que grababa con unos y con otros, tenía la suerte de que siempre había algo parecido que había estado estudiando que me ayudaba a que a hacer a marcar una diferencia en el momento de la grabación. Onda, che, pero qué bien que andás en esto, qué sé yo. Sí, porque justo estuve estudiando algo así, pero bueno, justo estuve estudiando algo así. Era como que lo importante era que siempre estaba estudiando. Actualmente eh, me dedico también a estudiar, a practicar cosas. Es como que tener la costumbre de estudiar te hace que puedas estar preparado para cosas que no sabes. Porque de repente cuando te llaman para una grabación, para una presentación, para algo, eh, no, ya no, por ahí no estás a tiempo de ponerte a estudiar ahí. Lo que tiene que pasar es que cuando te llaman para hacer algún trabajo que puede llegar a ser exigente, que ya venías estudiando. ¿Entendés? Como que estar afilado con el instrumento, con la escritura de la música, con la capacidad de escribir un contrapunto o de armonizar una línea, estar entrenado
hacia la diferencia. Y no te puedes poner a entrenar justo cuando te llamaron para decirte, che, hay una grabación mañana o pasado mañana. Eh, ya, si no venías entrenando, ya es tarde ponerse a entrenar cuando ya te llamaron. Tenías que venir entrenando de antes. Ese es el consejo que le puedo dar a los que se dedican. Estén preparados a la oportunidad. Cuando venga la oportunidad, que los encuentre preparados. Totalmente. Yo creo que, como dice usted, ya el día antes, pues no pasa nada. Es como querer cargar el teléfono 5 minutos antes de salir. Digo, te puede dar una sensación de un Exacto. poco de falsa seguridad, pero no te va a servir de nada, punto. Em, pues, independientemente de todo, yo siempre he estado de acuerdo en esto que acaba de decir Pablo Rodríguez. Hay que estar listos y preparados para todo y que, pues, como decimos aquí en México, que no te agarren con los pantalones en la mano, que te agarren listo, que te agarren certero. Maestro, ¿algo más que quisiera agregar? ¿Algo más que nos quisiera contar, comentar aquí en este espacio? Sí, voy a aprovechar para comentarles que en la pandemia, durante la pandemia, estuve trabajando con un par de amigos que por ahí, no tan afortunados como yo, no tienen tan buen trabajo como yo con los decadentes. Y bueno, y grabamos un disquito ahí con un par de amigos en pandemia, cada uno desde su casa, que ahora voy a sacar, en los próximos viajes que haga, los voy a llevar y en el stand así donde vendemos las remeras, el merchandising de los decadentes, voy a poner, voy a ofrecer este disco de la música alternativa del saxofonista de la banda. Acá te muestro la tapa. Ok, sí, muy interesante. Es un disco que surgió de los posteos que así como que yo por ahí transmito por Facebook, pongo el celular ahí a captar y me pongo a tocar el piano y bueno, entonces un baterista amigo me dijo, me gustaría grabar una versión de eso que estás tocando y bueno, y así lo hicimos. Entonces, como que yo en mi casa grababa un piano, después se lo mandaba a él por WeTransfer, y se lo mandaba por a través de las redes. Él en su casa grababa la batería, me lo mandaba de vuelta, yo grababa el saxofón, se lo mandé a un bajista, y así hicimos un disco en pandemia, cada cual desde su casa, y ahora voy a salir a ofrecerlo en los shows que hagamos ahí en México. Perfecto, pues, ya ahorita nos ponemos de acuerdo porque a nosotros nos interesaría adquirir a lo mejor uno o dos, por ahí también, más allá de para apoyar, que es lo principal, para también dar a hacer rotación a esta música que yo siempre he dicho, es importante conocer música de todo el mundo y de diferentes géneros y de diferentes personas, porque ya no estamos en una época en la que nos podemos encasillar, ya no estamos en la época de que no, solo voy a escuchar La Matancera, solo voy a escuchar Cerati, solo voy a escuchar Gardel, no, ya tenemos que abrirnos a todos los géneros y bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo para este empezar a ver costos y todo esto y cómo lo hacemos porque sí nos interesa a nosotros. Le deseamos muchísimo éxito también en ese proyecto, Ok, en Los Decadentes y en todo lo que venga para Pablo Rodríguez. Gracias, muchas gracias en verdad por este tiempo, por este espacio, por esta plática y muchísimo éxito, maestro. muchas gracias. Ha sido un placer. Así que aquí estoy para lo que quieran. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias, maestro. Y a ustedes, gente, muchísimas gracias. Ya saben, sigan luchando por sus sueños, échenle ganas, nunca dejen de confiar en que los sueños se van a cumplir. A veces no es inmediato, pero siempre, siempre se puede lograr. Que nunca deje de sonar esa música y recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.